Horas Central. Y esta mañana entró en vigencia una de las medidas establecidas por la autoridad sanitaria que busca mejorar la calidad de vida de los mayores. Y este sábado se anunció la creación del proyecto de ley Justicia para Antonia. La iniciativa, encabezada por un grupo de parlamentarios junto al padre de Antonia Barra, busca ir en ayuda de las víctimas de delitos sexuales. La idea busca modernizar la legislación vigente y facilitar la gestión de organismos que investigan y hacen justicia sobre casos de violencia sexual. Y a 57 días de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, continúan las protestas de la agrupación Las Vidas Negras Sí Importan. En Portland se vivió una de las jornadas más violentas donde se enfrentó la policía y quienes piden justicia, mientras que en Europa crece la preocupación ante el rebrote de contagios por coronavirus. Alemania, Francia y España ya piensan en medidas de confinamiento. Mientras Arturo Vidal se llena de elogios en España, descarta que el Rey ha generado un promedio de goleador más alto desde que está en Europa. Esto y más en 24 horas. Deportes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en 24 horas Central. Justicia para Antonia. Ese sería el nombre que pretende llevar un proyecto de ley impulsado por algunos parlamentarios y fundamentalmente la familia Barra y el padre de Antonia. La idea es que se puedan modificar algunos vacíos legales en la ley vigente y así entonces brindar más seguridad a las víctimas de abuso sexual. No solamente Antonia ha sido la afectada por delitos como este, hay mucha Antonia. Antonia solamente es la imagen. Es el caso que ha impactado y movilizado a todo un país. Una lucha que ha encabezado el padre de Antonia, Alejandro Barra, que esta mañana llegó a Santiago para firmar su apoyo a un proyecto de ley que busca llevar el nombre de su hija. La idea es presentar un proyecto que va a permitir reivindicar la justicia y mejorar en artículos lo que tenemos para que las víctimas de delitos sexuales facilite la gestión de los organismos que tengan que ver y hacer justicia en este país. Resolver falencias legislativas y mejorar el sistema judicial para víctimas de violencia sexual es la columna vertebral del proyecto Justicia para Antonia, que este lunes ingresará a la Comisión de Seguridad y Constitución y que esperan pueda avanzar con suma urgencia en sus trámites legislativos. Entre otras cosas, en este proyecto es que los delitos sexuales sean especialmente considerados para decretar una prisión preventiva como un peligro para la sociedad. Entre algunos de los puntos que hemos presentado en este proyecto, queremos ampliar el sistema de entrevistas videograbadas para evitar la revictimización de las mujeres en el proceso judicial, para protegerlas, para evitar su exposición. Antonia Barra Parra en pocos días se transformó en una bandera de lucha, la cara visible para una realidad que golpea. Hoy Martín Pradenas está en prisión preventiva mientras dure la investigación, a la espera de la sentencia que definirá su futuro. En Temuco hay alegría y la autoridad valora esta decisión judicial. Lo relevante e importante es que otros poderes del Estado también están incorporando el enfoque de género dentro de sus instituciones. Y es ahí cuando vamos a lograr que las mujeres se sientan protegidas y sepan, ¿no es cierto?, de que este fenómeno, la violencia de género, es algo que tenemos que combatir todos. Son 5 delitos los que se le imputan a Pradenas y que hoy lo mantienen recluido en la cárcel de Valdivia. 2 de ellos prescribieron. Es precisamente ese uno de los puntos más importantes del proyecto Justicia para Antonia. La idea que mantiene estoico a Alejandro y que lo motiva a seguir en la lucha, para que historias como la de Antonia no se vuelvan a repetir. Y son más de 9.000 personas que ya han muerto en Chile asociadas a la pandemia del COVID-19, una pandemia que se vive de forma diferente en cada una de las regiones de nuestro país, donde algunas zonas dan paso ya hacia el desconfinamiento, sobre todo en el sector sur de nuestro país.
Pasos hacia el desconfinamiento en parte de la región metropolitana y 2 comunas de la región de Valparaíso, mientras en el exterior están en alerta. En España, Alemania, Corea del Sur se mira con atención el aumento de casos. Algunos hablan de rebrote, otros de segunda ola. Este sábado el ministro de Salud habló de cifras positivas en el país. Una disminución del menos 11% de casos nuevos en los últimos 7 días y menos 29% en los últimos 14 días. Actualmente la tasa de positividad de los exámenes de PCR es del 12%, una de las más bajas en los últimos días. Son 2.287 los casos nuevos en las últimas 24 horas, con más de 19.000 exámenes informados. Ya van 13 días en que los casos nuevos no superan los 3.000. Pero Chile tiene que lamentar el fallecimiento de 9.020 personas, 106 personas fallecidas asociadas a la pandemia en las últimas 24 horas. Esto no ha pasado y la verdad es que no va a pasar mientras no haya una vacuna efectiva que se pueda poner a una cantidad de más allá arriba, ojalá del 80% de la población. ¿Existirán en Chile los rebrotes o una segunda ola? Sí, yo creo que sí. O sea, si usted me pregunta mi opinión, yo creo que efectivamente vamos a tener rebrotes. Lo que esperamos es que no sean demasiado altos, que no sean muy significativos, que no nos lleven a tener que dar muchos pasos atrás. Pero mientras no exista vacuna, el virus se va a convertir en una enfermedad endémica. Las autoridades de salud ya lo advirtieron. Si las cifras empeoran en una comuna que ha avanzado los pasos hacia el desconfinamiento, esta comuna o zona podría retroceder y su población ver limitado nuevamente su desplazamiento. Hacemos un llamado a todos los habitantes de las comunas en transición a actuar con responsabilidad y con el máximo respeto a las normas sanitarias. Si queremos evitar un rebrote de características tan dramáticas como se vio en las primeras semanas de junio, yo creo que hay que estar permanentemente recordando a la población el riesgo que está corriendo, ¿ya? Hay que equilibrar las ventajas de un desconfinamiento con las desventajas que tiene porque podría producir un aumento de los casos. La ocupación de la red asistencial es uno de los factores que miran las autoridades para definir si se avanza o no en el plan paso a paso. Según el último reporte, la tasa de ocupación de las camas UCI a nivel nacional ya llegó en promedio al 84%, con 504 cupos disponibles. Todas las camas de la región metropolitana y del país van a estar disponibles para las personas en caso de producirse un rebrote, además de que todos los hospitales van a poder volver a tener el máximo de camas disponibles en solo 5 días si es que esto es necesario. Los ríos Aysén y desde el martes a la Araucanía, en el paso de apertura, 7 comunas de la región metropolitana y 2 de la región de Valparaíso en la etapa de transición. Pero hay que recordar que 4 comunas entrarán a cuarentena y las autoridades de salud miran con atención el aumento de casos en Tarapacá y Coquimbo. Una pandemia que se vive de forma diferente a lo largo del país y que, a pesar de los avances, todavía está presente en el territorio nacional. Y atención con esta historia. Su nombre es Juanita Millaqueo. Está embarazada y a los 6 meses de gestación tuvo COVID-19 que la dejó en riesgo vital. Estuvo inconsciente, estuvo intubada, sufrió neumonía, pero aún así se aferró a la vida. La lucha estremecedora de esta madre la conocemos a continuación. Como que me decían, no te vayas. Es como que Dios me puso a mi bebé ahí. Ocurrió en los momentos más complejos del coronavirus en Chile. Segunda semana de junio, Juanita Millaqueo, embarazada de 6 meses, sintió fiebre. 17 me ahogué, no aguanté más. Le dije a mi marido que vaya a ver el consultorio y me podían atender. Primero una doctora me dice, el marido de Juanita Millaqueo. Y yo le dije, ¿qué tiene? Me dijeron, lo más probable es que tenga COVID-19. Y se me vino el mundo abajo. Lo que comenzó como sospecha se transformó en un golpe para esta familia. Juanita tenía COVID-19. Los síntomas se agravaron, tuvo que ser trasladada al Hospital Parroquial de San Bernardo y ser conectada a un ventilador mecánico. Sin embargo, pese a los esfuerzos, su cuerpo no aguantó. Lo último que recuerdo yo es que me pusieron de guatita. Y ahí yo igual escuchaba a los doctores que decían que necesitaban urgente una cama UCI para mí porque necesitaba una cama UCI. Le dije, Dios mío, ya no puedo más. Yo perdí, como que me entregué a Dios, dije, ya no tenía fuerza.
Durante 10 días, nuestra protagonista perdió la conciencia. Fue recibida a la clínica Las Condes por el equipo liderado por el doctor Rogelio González. Allí se confirmaba que su estado era crítico. Se consultó muy grave, con insuficiencia respiratoria grave. Ella se trasladó ya intubada desde San Bernardo acá, con una neumonía bilateral, con una insuficiencia respiratoria aguda, con parámetros de muchísimo riesgo vital para ella y para su guagüita. Con el estado que estaba mi señora, que estaba casi lista para la muerte, hablemoslo claro. En su hogar, sus 3 hijos y su esposo sabían que las noticias no eran buenas. Hubo cadenas de oración. Lo que pasara con Juanita indudablemente tendría impacto directo en el bebé. La decisión fue o interrumpirla o mantener el embarazo e ir a una intubación y a la unidad de cuidado intensivo. La decisión fue mantener lo que llamamos una conducta expectante, digamos, para poder avanzar con el embarazo hasta una etapa de mayor viabilidad de la guagüita fuera del útero. Afortunadamente, la Juanita resolvió su problema respiratorio, no tuvimos necesidad de hacer eso y continúa con su embarazo felizmente. Estos pasillos de la clínica conocieron una de las historias más impactantes que recuerden, la de Juanita Millaqueo, que junto a los esfuerzos médicos peleó incluso desde la inconsciencia, batalló con el recuerdo de sus hijos y el que estaba por nacer para ganarle a la muerte. En ese lapso, mi hijo, como que yo había tenido mi hijo y estaba al ladito mío, acostado al lado de mi hijo. Entonces, como eso que me daba fuerza y estaba vestido de amarillito. Como que Dios me puso a mi bebé ahí, para que yo no perdiera la fuerza. Y ella cree mucho y ella lo que cree es que hubo algo un poco milagroso. ¿Sí? Ella tiene una visión de que cuando fue perdiendo la conciencia vio a sus hijos más grandes, que ellos le pedían que siguiera con su embarazo, que los cuidara y todo. Cuando Juanita recuperó la conciencia, pasaron 20 días. Había cambiado de mes y clínica sin saberlo, pero su carácter dejó una huella imborrable entre quienes la cuidaron. La Juanita es una tremenda mujer, aquí la gente la quiso muchísimo. Ella es una mujer muy fuerte, y fuerte no solo físicamente, sino espiritualmente. Una mujer muy profunda, la gente la quiso mucho, conversó mucho con ella cuando se recuperó. Se fue entre aplausos de la clínica para llegar a su casa, donde siguieron las muestras de amor. Que mi mamá está allá. Y ahí me hace con guatita. Guatita. ¿Y tú estás esperando a tu hermano también? Hermanito. Eso redondito es la guatita o la guaguita. Es como la cintura. Todo eso redondo de ahí. ¿Ya? Eso es como medir una cintura. ¿Ya? Ya. En septiembre nacerá Dylan. El pequeño milagro sabrá todo lo que vivió su familia y su madre para nacer en medio de esta pandemia. En la nariz, ¿ves? Y la boquita abajo. En la boca, ¿ves? Está como tirando un beso. Ahí, ¿ves? Él fue mi fuerza. Él fue el que me devolvió a la vida. Porque yo me di por vencida y Dios me dijo que no, que tenía que traer a mi bebé al mundo, que tenía 3 niñitos para seguir luchando, que había una familia sufriendo por mí. Y los doctores decían que es un milagro. Dios hizo la obra en él y en su madre. Y que lo queremos y que fue un guerrero, que fue un luchador con su mamá. Esta profesión es así, gratificante y dura a veces, pero fue un regalo para todo el mundo, para el equipo de acá de la clínica fue un regalo haber ayudado a esta mujer que sin ninguna duda no la vamos a olvidar nunca, ninguna de las personas que estuvo con ella. Serán 6 personas en esta familia en un par de meses. El coronavirus estuvo a punto de sembrar la tristeza, pero las buenas manos y sobre todo el carácter a toda prueba de esta madre lograron el milagro más estremecedor que recuerden estos meses sombríos. Bueno, también esta es una muy buena historia, una linda historia para muchos, porque hoy fue un día muy especial para los mayores de 75 años. Después de 4 meses de encierro, se pusieron mascarilla, se pusieron de pie y volvieron a las calles. Muchos que estaban ya con algunos problemas de pérdida de masa muscular, osteoporosis, todo lo que produce la inamovilidad, ¿no sé?, a cierta edad. Bueno, 1 hora de permiso en la que pudieron caminar al aire libre.
tomar aire puro, poder ver su barrio, poder moverse. Bueno, pueden salir los lunes, los jueves y sábados entre las 10 y las 12 del día o entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Cómo fue esa experiencia? Lo vemos en la nota de Verónica Moscoso. Teresa tiene 80 años. Los primeros días de marzo la celebraron en grande. Esa fue la última vez que vio a sus hijos. Hoy aprovechó el permiso para poder verlos. ¡Los veo! 5 meses encerrada mi primera salida. Y me costó salir porque me daba miedo. Un reencuentro de lejos con todas las medidas de resguardo, sin besos ni abrazos. Sí, hace falta el abrazo. Sí, y hay noches que me caen mis lagrimones y me abrazo de la almohada a dormirme. ¿Qué sentiste al ver a tu mamá después? Pena. Porque regalona. No, verla es otra cosa. Igual es un cariño también, el tenerla encerrada, en no verla, es pensar en ella y en todos los hijos. Esta fue una visita de entrada y salida para sacarse las ganas. Teresa asegura que aunque tenga permiso, volverá a encerrarse a su departamento. Cuando me dijeron que podía salir, no quería. Si les dije mentiras, no, me da miedo. Y así como ella, fueron muchos los que aprovecharon de salir a estirar las piernas, a tomar aire puro, a la farmacia, a comprar algo que les hiciera falta. Un respiro después de 4 meses confinados. Salimos por este ratito nomás, así que vamos trotando a la casa. ¿Y viven cerca? Sí, sí. Ya, ¿cuántas cuadras caminaron? 6 cuadras. 6 cuadras. María Angélica, de 83 años, dejó el encierro para ir por unas empanadas a 6 cuadras de su casa. Cansancio tengo ahora, pero feliz de poder mirar todo. Y feliz porque yo por carácter no soporto la monotonía, soy muy movida, trabajólica, entonces me agota. Eso sí, no le gustó el horario que pusieron las autoridades de 10 a 12 los lunes, jueves y sábado. Los viejos nos levantamos tarde, debería ser como de 12 a 1, te fijas, de 12 a 2, pero no de 10. En Chile, más de 1,5 millones de personas tiene 75 años. Ese ha sido el grupo más golpeado por el coronavirus. Por eso esta libertad para salir solo les permite caminar al aire libre, no visitar lugares cerrados. Pueden salir solos portando su cédula de identidad. Si son acompañados, esa persona debe tener un permiso de la comisaría virtual. Recordar que es preferible que las personas que los acompañen sean personas que vivan con adulto mayor. ¿Por qué? Porque de esa forma evitamos un riesgo de que personas que no estén en contacto permanente con los adultos mayores sí puedan estar contagiados y obviamente arriesgar a su ser querido. Lo que queremos finalmente con este plan paso a paso es que recuperemos ciertos grados de normalidad, pero lo principal, cuidándonos y protegiéndonos para evitar los contagios. Poco a poco este grupo etario comienza a retomar su normalidad, pero todo con el cuidado y prudencia necesaria para evitar contagios, así como lo hizo hoy Teresa, que pasó a mirar a sus hijos de lejos y volvió rápidamente a casa. Emocionante la nota, muy emocionante, porque uno se imagina lo que es la soledad de la gente que está consigo misma y no puede salir, así que qué bueno que se haya implementado esta medida. Vamos a revisar lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Andrea Carrasco, por favor. Matías, buenas noches. Comenzamos las noticias del mundo en medio de la emergencia, donde Latinoamérica sigue siendo duramente golpeada por la crisis. En Brasil la propagación del virus no da tregua. En México y Colombia se ha visto cómo sus cuarentenas no han servido para frenar la expansión y han continuado reaperturas en plena alza de contagios. Y en Bolivia, nuestro país vecino, otra de las naciones más afectadas, algunas personas están usando dióxido de cloro para tratar el COVID. Los invito a ver el siguiente informe sobre la situación en Latinoamérica. Jair
Bolsonaro ya no tiene coronavirus. Así lo anunció el presidente de Brasil, casi 20 días después de que se detectara que sufría la enfermedad. Acho ele presidente irresponsável. Irresponsável. Não sabe quem é quem. Todo mundo quer o poder, todo mundo quer saber do poder, mas resolver o problema dos coitados pobres aqui, dos infinitos, ninguém resolve. Fue a través de su cuenta de Twitter que Bolsonaro dio a conocer su recuperación, dando los buenos días y con una caja de hidroxicloroquina en la mano. Polémico medicamento cuyo uso para combatir el COVID ha sido puesto en duda por la comunidad científica, pero que algunos políticos como Bolsonaro o Trump defienden. Pero así es el presidente brasileño, que sigue desafiando al virus cada día, mientras cientos de familias han debido dejar sus casas y se han visto forzadas a vivir en verdaderos campamentos por la crisis que ha desatado el coronavirus. Hay muchas personas que fueron desalojadas debido al coronavirus, especialmente las familias que están desempleadas y no pueden pagar sus rentas. Vine aquí porque ya no podía pagar el alquiler. Soy peluquera a domicilio, pero con la pandemia ya no me llamaron más. Esto es en Brasil, precisamente el país más afectado de nuestro continente, con más de 2 millones de casos positivos y casi 85.000 fallecidos. Y en Bolivia la situación se ha ido agravando en medio de un colapso hospitalario que no da abasto con la cantidad de pacientes, por los que muchos acaban muriendo en sus casas o en las calles, y ya hay cementerios que no dan abasto. Han muerto 2 parientes míos y fuimos al hospital y no los atendieron. Está la crisis en el país andino, que muchos bolivianos han utilizado el dióxido de cloro para tratar el COVID. Un tratamiento sin validación y que ha desatado una fuerte polémica luego que el Senado aprobó su uso y comercialización, aunque los expertos y autoridades de gobierno han desaconsejado su uso. Es apto para el consumo humano y que puede traer consecuencias graves para el ser humano, para todo el organismo. Entonces ya se han presentado inclusive varios casos de intoxicación por el dióxido de cloro. Y en Colombia, la cifra de muertes por coronavirus se desbordaron esta semana. La propagación de la pandemia se sigue acelerando principalmente en Bogotá, que registró por primera vez más de un centenar de muertos, dejando el total de fallecidos en casi 8.000. Y sí se siente un poco de miedo. Incluso uno para poder salir, uno como que lo piensa varias veces. Pero el presidente de Colombia, Iván Duque, se niega a instaurar una cuarentena total y solo dispuso su aplicación por barrios. La situación es tan crítica que los médicos están pidiendo el regreso a un estricto confinamiento en toda la ciudad para frenar las infecciones, advirtiendo que los servicios médicos están a punto de colapsar. Los servicios de urgencias están sobresaturados. Las camas o las salas de respiratorios en los servicios de urgencias en algunos sitios están sobre el 150% de ocupación y eso nos preocupa muchísimo. Los más críticos consideran que la nueva normalidad, que se inició en junio, fue muy temprana y podría generar un colapso en el sistema de salud. Y México preocupa, ya que el país ha cumplido sus cifras máximas históricas de contagios de COVID esta semana, convirtiéndose en el sexto país con más casos. Este cubrebocas está medio raro, pero es importante que se vea que si no cambiamos la tendencia, pues puede ser un crecimiento exponencial. Complejo escenario en Latinoamérica, donde con el COVID no hay muchas certezas y, mientras se teme que aún no ha pasado lo peor, algunos gobiernos relajan las medidas restrictivas. Y ahora hablamos del presidente Donald Trump, ya que el mandatario firmó una orden ejecutiva para reducir el costo de varios medicamentos, entre ellas la insulina. El presidente estadounidense aprobó una legislación que va a permitir importaciones más baratas de drogas con recetas, algo que los expertos también han dicho que lo hace el presidente como una medida para equiparar más el número de votantes, ya que en las próximas elecciones presidenciales las encuestas indican a Donald Trump por detrás de su contrincante Joe Biden. Entonces, el objetivo es el de reducir el costo de los medicamentos que incluyen insulina, por ejemplo, con descuentos para personas de bajos ingresos y también usar
precios internacionales más bajos para pagar algunos medicamentos suministrados bajo el programa de seguro estatal del Medicare para personas mayores en Estados Unidos. Así que se espera que el presidente Trump se reúna con los responsables farmacéuticos la próxima semana. Sin embargo, algunos analistas de la industria han dicho que la medida puede no tener mucho efecto. Sin embargo, de poder llevarse a cabo, podría reducir en muchos casos en más del 50% los precios de los medicamentos y podría tratarse de esta manera del primer paso en 51 años en este país, en Estados Unidos, hacia una rebaja de los precios de medicamentos. Y vamos a seguir hablando de Estados Unidos. Ya son 2 meses de la muerte de George Floyd. Más de 20 estados se han sumado a las protestas iniciadas en Portland, aumentando la tensión en el país. Y se ha intensificado la lucha también por la violencia policial contra los afroamericanos. Veamos el siguiente informe de Josefina Valenzuela. Nubes de gases lacrimógenos, encapuchados y policías armados. Este es el escenario que vive hoy Portland, luego de que se desataran protestas en todo Estados Unidos. El motivo, la muerte de George Floyd en mayo de este año a manos de agentes policiales. You're not protecting anybody. You're shooting at innocent people. Los últimos 57 días en Portland han estado marcados por la presencia de agentes federales, a quienes el alcalde de la ciudad, Ted Wheeler, acusó de estar empeorando la situación. No les voy a mentir, duele. Es difícil de ver. No vi nada que provocara esta respuesta. Esto es una guerra urbana y tiene que parar ahora. Donald Trump envió un contingente similar a Seattle y anunció la próxima llegada de agentes a las ciudades más grandes del país, pero el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, descartó la iniciativa. El presidente y yo tuvimos una buena conversación. Dijo que no enviaría tropas a la ciudad de Nueva York. No fue un punto final, pero dijo que hablaríamos antes de hacer algo. En el caso de Chicago, se retiraron 2 estatuas de Cristóbal Colón como medida de prevención, a lo que el presidente Donald Trump se opuso, acusando a los demócratas de querer borrar la historia de la nación. A la fecha, más de 20 ciudades se han unido a la ola de protestas, motivo por el cual el Departamento de Seguridad Nacional aseguró no tener intenciones de abandonar Portland. Y seguimos avanzando en las noticias internacionales y la Organización Mundial de la Salud se dijo preocupada ante la reaparición de nuevos contagios en varios países europeos. Ante esto, países como Alemania y Francia han tomado medidas restrictivas con el fin de frenar el avance del coronavirus en este continente. Veamos el informe ahora de nuestro compañero Joaquín Troncoso. Mientras la pandemia por coronavirus no da tregua en América, el continente europeo se ve afectado por lo que muchos científicos llaman segunda ola. Es que la llegada del verano y el levantamiento del confinamiento en algunos países generó el temido relajo de los ciudadanos. Europa, con más de 3 millones de contagios y más de 200 muertos, despierta la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que solicitó cautela a la hora de levantar las restricciones y sugirió que se restablezcan las medidas si es que es necesario. Frente a este escenario, la mayoría de los gobiernos europeos tomaron nuevas medidas en las últimas horas, dando cuenta de futuras restricciones fronterizas dentro de la Unión Europea. En el caso de España, esta semana hubo un nuevo récord de casos positivos por coronavirus. Tras el final del confinamiento, el Ministerio de Salud local reportó 971 contagios. Si no hacemos todos un esfuerzo, esto, pues la transmisión no la vamos a controlar y los lugares de controlar la transmisión son muy claros, las medidas son muy claras y creo que merece la pena hacer un esfuerzo entre todos. En Francia, el gobierno recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar a Cataluña debido al temor por el auge de COVID-19 en la comunidad autónoma. La sugerencia llega en un momento en que los contagios en Francia van en alza, con un total de 180.000 afectados desde el inicio de la pandemia. Restricciones y extremas medidas que son utilizadas como estrategia no solo por Francia, sino que también por el gobierno alemán, que ha tenido que confinar a 640.000 personas por un rebrote de coronavirus en el país. El gobierno de Angela Merkel ha ordenado el cierre parcial de la vida pública durante una semana en el distrito de la ciudad de Gütersloh, en el que se han registrado más de 1.500 casos confirmados en torno a la empresa cárnica Tönnies, donde un trabajador infectado propagó el virus. A causa del rebrote en este matadero, se aplicaron medidas locales a 2 o 3 ciudades que estaban cerca del matadero
y se aplicó como 3 o 4 semanas. Entonces las personas podían salir a la casa con máximo de una persona, lo que tuvimos en marzo. La tarea del gobierno alemán es determinar esta semana hasta qué punto se puede haber extendido el coronavirus entre la población. Gütersloh es el primer distrito afectado por la reintroducción de medidas restrictivas desde que éstas comenzaron a levantarse gradualmente en Alemania. La multiplicación de casos en varios países europeos derivó en que más gobiernos adopten o estudien tomar medidas restrictivas para sus ciudadanos ante el temor de una segunda ola de contagios en Europa. Y seguimos en Alemania, ya que el ejército de este país puso en marcha un programa de entrenamiento para los perros. De esta manera se entrena a estos animales para identificar el coronavirus en la saliva de las personas. Los adiestradores explicaron que los perros no pueden detectar el virus en sí, pero pueden percibir cambios químicos en los fluidos personales de las personas causados justamente por el COVID-19. Por eso es que varias razas ya en este país están siendo entrenadas y además contaron que para estimular a los perros se identifican la saliva afectada por el virus, los perritos reciben un premio que sería una golosina y no reciben nada si es que detectan una saliva sana. Entonces, de esta manera, este tipo de entrenamientos se une a los que ya iniciaron países como Francia, Gran Bretaña, Italia, e incluso Carabineros de Chile, nuestro país, con sus perros policiales. Una noticia positiva porque de dar resultados podría significar que los perros van a ayudar a detectar el coronavirus en un futuro. Y avanzamos de tema, ahora vamos a hablar vamos a seguir hablando de Europa. Hablábamos hace unas semanas que Inglaterra abrió las piscinas al aire libre y también algunos locales comerciales. Y este fin de semana fue el turno de los gimnasios y también de las piscinas. Estos centros deportivos abren por primera vez en 4 meses con la nueva fase de flexibilización de las medidas impuestas por la pandemia del coronavirus y las autoridades sanitarias argumentaron la medida en un combate a la obesidad después de publicar una investigación que sostiene que el sobrepeso podría ser un factor de riesgo para los pacientes con COVID. Por eso, con la reapertura de las piscinas y de los gimnasios, como vemos en imágenes, Londres inicia la recta final de su desconfinamiento, presionado por la inminente recesión económica también que está viviendo ese país, si bien el país se mantiene como primero de Europa y tercero del mundo más castigado por la pandemia, ha seguido con esta reapertura. Cambiamos de tema, ya que la nueva película de la saga Misión Imposible se va a poder grabar en Noruega sin que Tom Cruise y su equipo hagan la cuarentena, algo que se temía que podía pasar. El gobierno de dicho país va a hacer una excepción para que filmen partes de la producción que se detuvo justamente en febrero debido a la pandemia del coronavirus. Y el estreno de la 7ª película está previsto para que sea en noviembre del próximo año y la 8ª saga de esta película sería en noviembre del 2022. Este rodaje se va a llevar a cabo bajo un régimen integral de prevención del virus, aseguraron desde el gobierno y también el equipo. Se le va a realizar un test, va a haber personal médico también para asesorarlos, para estar vigilando también que no se contagien. Y según medios noruegos, Tom Cruise le pidió personalmente a la primera ministra y al ministro de Cultura de Noruega que permitan la filmación, que fue interrumpida ya por el virus, y también las autoridades aseguraron que la excepción se realizó porque la película recibió una subvención de 50 millones en Noruega, así que para que se filme en este país. Así que las películas Misión Imposible son una de las franquicias más grandes de Hollywood y de esta manera Misión Imposible va a poder iniciar nuevamente y van a ser grabadas en Noruega. Y Tom Hanks, Idris Elba y ahora Mel Gibson. El australiano también fue una de las tantas víctimas por coronavirus en Estados Unidos, pero no sabíamos. De esta manera, Mel Gibson se suma a la lista de las celebridades contagiadas por COVID-19. El actor de 64 años había sido hospitalizado durante una semana en abril producto de esta enfermedad, pero recién ahora lo hizo público, por lo tanto, ahora ya está totalmente recuperado para que nadie se preocupe por él. El director de La Pasión de Cristo y también de Corazón Valiente fue atendido en un hospital en Los Ángeles, en California, en abril, y fue tratado con un antiviral llamado Remdesivir, el cual ha demostrado tener resultados positivos combatiendo el coronavirus. Y desde que fue dado de alta,
ha dado resultados negativos para COVID en varias ocasiones, así como positivos para los anticuerpos. Así que en estos momentos está bien, pero se dio a conocer ya que Mel Gibson había tenido coronavirus en abril. Y ahora los invito a ver las siguientes imágenes. Es un concierto de piano flotante en un lago francés, al lado de un hermoso castillo del siglo XVIII y junto a unas vacas que están pastando. De esta manera, una cantante y una pianista dieron este concierto en este piano flotante. Ella es la cantante Evelyn Soy y la pianista Cecile Gouters, quienes tocaron clásicos de Chopin, de Ravel y de Debussy. Escuchemos un poco el ambiente de cómo fue este concierto en un piano flotante. Ellas son de la compañía francesa Piano du Lac y este año temían lo peor sin saber cuándo iban a volver a actuar después de que por el cierre por el coronavirus las obligara a cancelar 2 de sus giras más importantes en el año. Pero el grupo que monta espectáculos quiso innovar esta temporada de verano y comenzó a viajar nuevamente a mediados de julio, esta vez para espectadores enmascarados y socialmente distanciados, como veíamos en las imágenes. Avanzamos de tema, el popular concierto Tomorrowland, este conocido festival de música electrónica celebrado en Bélgica, se hará de todas maneras, ya se hizo este sábado y va a continuar mañana domingo, pero de manera totalmente digital, va a ser este fin de semana, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento real, suspendido a causa del COVID-19. Los artistas que van a ser David Guetta, Martin Garrix, Katy Perry también, y esta mañana aún quedaban entradas disponibles. La educación del arte, bueno, son así ahora. Cientos de miles de personas pueden ir a un concierto, antes no, ¿eh? Es mirar la mitad del vaso lleno. Nada, Andrea, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Y locatarios del comercio no esencial se preparan para la reapertura de sus negocios en la primera etapa del desconfinamiento en algunas comunas de la región metropolitana. Pero ya surgen algunas dificultades con aquellos que tienen su local en lugares que saldrán de cuarentena, pero viven en comunas que continúan en esa condición. Preste atención. En las 7 comunas de la región metropolitana que dejarán las cuarentenas el martes ya están ansiosos por reabrir el comercio no esencial. Contento porque mis clientas son de acá de la comuna de Ñuñoa, entonces estoy súper bien ubicado acá, contento. Cuenta Claudio, su peluquería está en Ñuñoa. Debió cerrarla en marzo y salvo unos días a fines de abril en que la región quiso creer en eso de la nueva normalidad, tuvo que mantener la cortina abajo. Pero ahora se supone que podría abrir, pero tengo un problema. Pequeño, pero enorme a la vez. Tienes tu residencia en otra comuna que curiosamente está aquí al lado. Al frente. En efecto, lo acompañamos al cruzar la calle, algo más de 10 pasos, atravesando esa avenida que es diagonal oriente y ¡pum! Ya estamos acá en la comuna de Providencia, donde él reside y donde seguirá la cuarentena. De hecho, yo me cambié a donde vivo ahora. ¿Por qué? Porque me queda cerca de mi negocio. Y así queda Claudio, ahí mismo, tan cerca y a la vez tan lejos de reabrir su negocio. Carmen Luz, en tanto, también es peluquera. La taparon a mensajes sus clientas. Estaba feliz cuando me llamaron los clientes, oye, abrieron la cuarentena, voy a poder salir. Clientas que están enfermas de los nervios porque no pueden salir, porque tienen la cabeza llena de canas. Ya lo tenía más o menos organizado, yo trabajo con otra chiquilla. Optimizar el tiempo que nos van a dar para trabajar, que van a ser 5 días. Y es que su local también está en Ñuñoa, pero ella está a 3 cuadras, en Macul, que también seguirá en cuarentena, por lo que no podrá abrirlo. Y las personas que vivimos en otra comuna y tenemos nuestros locales en otra comuna no podemos trabajar. O sea, quedamos en el fondo igual. Complejo, pues no ha trabajado en lo suyo y ni siquiera ha podido vender unas mascarillas que hizo con sus propias manos. Yo hice para mí, tienen TNT, tan forrada, tela de algodón, estrés. Y una clienta me dijo, véndela, me dijo, sí, mucho mejor. Así tenías otra entrada para venderlas en la peluquería. Y resulta que con la cuarentena me quedé con las mascarillas y aquí estoy, pues, esperando que abran de nuevo. Y angustiada por la situación, pide algún tipo de permiso para los que llama casos especiales. Yo estoy a 3 cuadras al sur.
Entonces igual es fome. Pero la respuesta es taxativa. Alguien de una comuna en cuarentena no puede ir, aunque sea el dueño del comercio, aunque trabaje ahí, porque se arriesga al sumario sanitario de 2,5 millones de pesos y nosotros vamos a ser especialmente fuertes en fiscalizar eso. Y lo dice el alcalde de una de las comunas donde el martes podrá reabrir el comercio no esencial, como esta botillería. La verdad que yo no me enteré por las noticias, sino que un vendedor me dijo que si quería hacer pedidos porque podíamos abrir el día martes. Y ahí yo busqué en internet y me enteré que efectivamente ya, gracias a Dios, había pasado el tema de la cuarentena y vamos a poder seguir trabajando. Ella sí podrá reabrir porque es vecina de Las Condes, donde está emplazado el local. En esta botillería va a venir mi marido o yo, que vivimos dentro de la comuna, digamos, para poder tenerla abierta. Porque la persona que trabaja vive en Quilicura y cero posibilidad de hacerla que venga. Y hasta el martes, sus preocupaciones serán ordenar un poco e instalar las separaciones plásticas para la atención a público. Carmen Luz, en tanto, en su cuarentena en Macul, seguirá tejiendo alguna frazada. La primera semana que estuve en cuarentena, no había que hacer, hice una frazada. Empecé con esta y la terminé en 2 semanas, con puros restos de lana. Está todo cerrado, no tengo dónde comprar. Mientras su local en Ñuñoa, sin cuarentena desde el martes, tendrá que seguir cerrado. Y Claudio continuará ordenando, esperando que el desconfinamiento funcione y de a poco el famoso paso a paso le permita a él cruzar la calle desde su casa en Providencia a la comuna vecina para reabrir su negocio. Hasta entonces, la cortina seguirá abajo. Eso en cuanto al comercio, pero también tenemos procesos electorales a la vista, ahora, ya, mascarillas obligatorias, distancia física en las filas, desinfección al menos 3 veces en los locales de votación. Son algunas de las medidas que se proyecta implementar en el plebiscito del 25 de octubre, donde además se evalúa que cada elector lleve su propio lápiz para sufragar y donde los adultos mayores no serán llamados como vocales de mesa. Así se está preparando la consulta ciudadana, este plebiscito en modo COVID-19. Son las postales clásicas en cada elección. Filas, aglomeraciones, vocales sentados sin distancia en una misma mesa, votantes estrechando manos y utilizando un solo lápiz. A exactos 3 meses para el plebiscito constitucional, los chilenos se preparan para votar. Ahora, en modo COVID. No tengo ninguna duda de que sí voy a participar. Tenemos que participar. Sí, voy a participar. La intención está, pero de todas maneras hay preocupación por las medidas de seguridad. Hay mucho temor, uno mismo siempre está con el temor. La seguridad ese día tiene que basarse en eso, o sea, en que nos den la garantía de que las casetas sean seguras, ir a los lugares de votación sea lo más seguro para todos. No, porque nos hemos cuidado mucho hasta ahora, yo creo que lo vamos a seguir haciendo, teniendo siempre todos los resguardos y la preocupación por mantenernos con todas las medidas, ¿me entiende? Deberían mantener las medidas de seguridad, aunque pienso que va a ser difícil. El gobierno y el CERVEL trabajan en una propuesta para garantizar los resguardos sanitarios y la primera decisión está tomada. Será un solo día, el 25 de octubre. Ya se evalúa la opción de modificar los locales de votación. Considerando más locales o locales más grandes, más amplios que permitan instalar mesas también más separadas para mantener el distanciamiento físico. El Servicio Electoral propone ampliar el horario de votación a 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Además, aumentar en 600 el número de locales a nivel nacional, definir un aforo máximo dentro de cada lugar y que los mayores de 70 años no puedan ser vocales de mesa. Por ejemplo, estableciendo como causal de excusa para ser vocal el ser adulto mayor, estableciendo decisiones como que cada elector pueda concurrir con su propio lápiz para evitar la manipulación. Y eso suena como opción, que cada elector lleve su lápiz. El proceso también tendría que contar con señalética especial, separadores plásticos y límite al número de apoderados de mesa. Incluso algunas opiniones consideran establecer franjas horarias para votar. Se puede, por ejemplo, dar horarios de votación. ¿Ya? Un grupo que vaya a votar en la mañana, al mediodía y otro
otro grupo en la tarde. La mayoría de las medidas suponen cambios legales que deberán ser aprobados por el Congreso. El gobierno además comprometió la compra de artículos de protección como mascarillas y alcohol gel para los vocales. Ya en la próxima semana vamos a saber la cantidad y poder comprarlos claramente con el fondo COVID-19. Eso son muchos insumos, un número importante de cosas que vamos a necesitar para la votación. Pero queda una gran interrogante. ¿Qué pasará con las personas contagiadas o que estén en cuarentena por ser contacto estrecho? Efectivamente, las personas por derecho constitucional tienen derecho de ir a votar y es un trabajo que estamos en conversación en esta mesa para ver cómo se ejecuta ese derecho que tenemos todas las personas de ir a votar. Estas personas no podrían ir a votar eventualmente, entonces es un derecho público. Yo creo que estas personas podrían hacerlo en forma telemática. Yo creo que estamos en condiciones, por ejemplo, de hacer un voto en línea. Las propuestas para un plebiscito 2020 seguro están sobre la mesa. Ahora solo falta conocer los detalles que marcarán un proceso de votación inédito y que se realizará también en circunstancias especiales. Y hace justo un año, la unidad de carabineros de Huechuraba sufrió un atentado explosivo que dejó a 8 funcionarios lesionados. La misma jornada en que con otro artefacto se pretendía lo mismo, pero en la oficina del exministro Rodrigo Hinspeter. Fue justo hace un año. En las últimas horas ya hemos conocido que hay 2 personas detenidas, imputadas por estos delitos. Francisco Solar y Mónica Caballero. 2 ya conocidos por la opinión pública, por las policías y por la justicia, que están en prisión preventiva tras ser formalizados. A raíz de la explosión me lanzó alrededor de 4 o 5 metros del lugar donde yo estaba. El 25 de julio de 2019, el mayor Manuel Guzmán era el jefe de la 54ª Comisaría de Huechuraba. Ese día recibió una encomienda. La historia terminó de la peor manera. No causó mayor sospecha. Procedí a abrirla y, bueno, al momento de abrirla, rápidamente me percaté de qué se trataba. Lo atribuye a la experiencia, quizás los años de servicio. Alcanzó a poner a resguardo al cabo Aguayo, quien lo acompañaba, y vino lo inevitable. Recuerdo haber caído al suelo, un fuerte ruido, un zumbido en el oído. Escuchaba gritos del cabo Aguayo y la oficina era una nube de humo, el piso estaba lleno de como materiales de construcción. Es como cuando uno ve una película de guerra y estalla una bomba, exactamente lo mismo. Así recordaba el mayor Guzmán ese fatídico mediodía del 25 de julio de 2019, a casi un mes del atentado explosivo que lo afectó a él y a sus carabineros, hechos de suma gravedad que recibieron la condena al más alto nivel. Enviar un paquete con una bomba a una comisaría de carabineros en Huechuraba, sin duda que lo que pretende es causar terror. Se habló de terrorismo y, cómo no, si a la misma hora que recibían el paquete en Huechuraba, otro de similares características era dejado en las oficinas del Grupo Quiñenco a nombre del exministro de Interior, Rodrigo Hinspeter. Este, eso sí, no alcanzó a estallar como el que destrozó la oficina del mayor Guzmán y que lo dejó lesionado a él y otros 7 carabineros. Se te pasa toda tu vida por la mente, donde obviamente yo pensé en mi hijo. Un año exacto se cumple de este episodio, coincidentemente con 2 presuntos responsables y viejos conocidos de la justicia chilena, Francisco Solar Domínguez y Mónica Caballero Sepúlveda. Cualquier forma de mando, cúpula o poder es dañina para toda la forma de la integridad del ser humano, por lo cual coarta... Ya no hemos enterado, no hace falta que siga. Es la doctrina que rige los pasos de Mónica y Francisco. El ambiente corresponde al enjuiciamiento de ambos tras protagonizar un atentado en la Basílica del Pilar en Zaragoza, España, en 2013. Sin embargo, siempre lo negaron. No tengo responsabilidad en la colocación del artefacto explosivo en la Basílica del Pilar. Nunca he tenido ni un tipo de contacto con ni un tipo de explosivo. Sin embargo, unos años antes ya eran investigados por este tipo de delitos en Chile. Pero en 2012 fueron finalmente absueltos. Los 2 fueron indemnizados por el Estado por un monto que se alzó por los 180 millones de pesos.
En 2017 regresaron a Chile, expulsados desde España, del encierro a la libertad, risas, abrazos, para nuevamente estar en la palestra tras ser detenidos no solo por el hecho de Huechuraba y Las Condes, sino por otro artefacto que explotó este febrero en Vitacura. Estas imágenes corresponden, según la Fiscalía, al momento en que Francisco Solar, caracterizado, llegó hasta una oficina de Correos de Chile en la comuna de El Bosque. Era la encomienda que recibiría posteriormente el mayor Guzmán, trasladada por este funcionario de Correos que llegó hasta la unidad policial de Avenida Recoleta. Estas evidencias fueron presentadas en una maratónica audiencia de formalización de 7 horas y media, en que entre algunos delitos se investigan homicidios frustrados y colocación de artefactos explosivos. El tribunal, a petición del Ministerio Público y de los querellantes que comparecieron en la audiencia, decretó la medida de prisión preventiva para los dos imputados. Se presentaron múltiples evidencias de la participación y de la existencia de estos graves delitos que afectan el orden público y atentan en contra de la paz social en nuestro país. A un año del atentado a la unidad de carabineros de Huechuraba, Francisco Solar y Mónica Caballero seguirán detenidos al menos por 6 meses más, periodo estimado para la investigación en su contra, liderada por el Ministerio Público. Y esta sí que es buena noticia, sobre todo es cosa de escuchar a los vecinos. La red de metro está cerca ya de completar su reapertura total después de una impensada destrucción, insólita destrucción de algo que cuesta tanto conseguir para distintas comunas y lugares de Santiago. Hoy las estaciones San Pablo y Neptuno volvieron a abrir sus puertas, favoreciendo los desplazamientos de miles de personas. Para este martes, otras 4 estaciones volverán a sus funciones. ¿Cuáles son? Preste atención. Hay varias estaciones quemadas y no sabemos si vamos a estar con trabajo o no. Pero le repito, es un caos. Destruyeron todo lo que es la parte de la infraestructura para los discapacitados. Ahí está el ascensor, que nos servía a todos. Dependíamos de este metro, línea 1, que nos derivaba para todas las líneas. Y ahora mira, imagínate cuántos meses hemos estado parados aquí por una destrucción. 10 meses estuvieron parados por la destrucción completa de la estación San Pablo, que hoy volvió a abrir. Una millonaria inversión en la que se consideró la restitución de cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie, lo que incluyó la reconstrucción de boleterías, la instalación de portones forzados, nuevos sistemas de vigilancia y la reposición de todos los sistemas de control. Yo nací con esta estación, me emocioné, quedó preciosa, ojalá no vuelva a pasar nomás. Estación Neptuno también abrió sus puertas. Si bien no sufrió daños estructurales en octubre, no podía funcionar ya que dependía del sistema de control del Metro San Pablo. Bueno, hay otras estaciones que todavía estamos reconstruyendo. Nos quedan todavía cerca de 12 estaciones que van a quedar de aquí a fin de año. Además de servir a los vecinos acá de la comuna de Los Prados, conecta también la línea 5 con los vecinos de Maipú y genera un flujo mucho más expedito para mucha gente que no solamente de Los Prados, sino que también de Pudahuel y también de Maipú. El 18 de octubre que nuestros pequeños comerciantes locatarios, que son de los alrededores de esta estación, importante del sector poniente, se han visto muy afectados con su ingreso. Esto obviamente que le da un sentido distinto, especial, un ánimo distinto a nuestros comerciantes. Algunos miraban incrédulos mientras grababan, otros fueron directos a cargar la VIP o a sacar dinero al cajero. De a poco los vecinos de Los Prados recuperan lo que en algún minuto fue un punto neurálgico para ellos. No tenemos que levantarlos tan temprano también, porque la micro había que levantarse más temprano cuando quedamos sin metro. No, súper bien. Bastante buena, no hacía falta la verdad las cosas, sobre todo para conectarlos con la línea 1, porque además Baquedano, como también estaba cerrada, era un problema para los que vivimos por acá por lo menos. Maravilloso, maravilloso. Harta falta que lo hacían, puede ser que nos la echen a perder de nuevo nomás. Buenas noticias que también llegarán a las comunas de Maipú y Pudahuel, ya que se espera la reapertura de las estaciones Plaza de Maipú, Barrancas, Santiago Bueras y Monte Tabor. Con estas estaciones, la red de metro contará a partir del 28 con un total de 124 estaciones operativas de 136, es decir, con el 91% de su red habilitada. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años.
Se confirma el momento extraordinario del chileno. El mejor futbolista. Sigue la buena racha de Alexis Sánchez en Italia. Anotó otra vez, ahora frente al Genoa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Felices, contentos por la actuación otra vez de Alexis Sánchez, mientras que en Inglaterra confirmaron que el Manchester United solo liberará las maravillas de Alexis al Inter si se pone con algunas luquitas. Mire. Alexis, el joven maravilla. Otra vez imparable, no importa los minutos ni el rival. Alexis siempre marca diferencias en el Inter, pese a que jugó media hora frente al Genoa. Anotó este golazo. Se confirma el momento extraordinario del chileno. Figura hace rato, la suplencia no fue motivo para que Sánchez bajara su nivel, ni menos su entusiasmo. 15 goles a favor. Sánchez se enganchó, perdóname, pero ¿qué pasó? Borja Valero con Alexis, llegó primero, le cometieron falta, tiro libre para Inter. Le anotó el Brescia al Spal en una campaña que tiene más que satisfecho a Antonio Conte. Perdimos a Alexis por gran parte de la temporada, pero ahora volvió y es todo un mérito rendir a ese nivel. Y es que en medio de su gran momento, Alexis vive días clave para definir su futuro. Según Sky Sport, el Manchester United no mantendrá el préstamo del chileno en Italia, algo que descolocó a los lombardos, que eso sí subirán su apuesta. La idea, según Daily Mail, es extender ese vínculo con una oferta tentadora a los ingleses. Inter de Milán y Manchester United están negociando la posibilidad de intercambiar a Sánchez y el croata Ivan Perisic, quien consideraría favorable la posibilidad de irse a los Red Devils. Here, teasing, tormenting and crossing. The header by Perisic. Perisic, delantero que actualmente está en el Bayern Múnich, sería una pieza fundamental para que Maravilla se quede en el Inter. Esperemos que el club pueda resolver lo más pronto este problema. Mientras más alternativas tengamos en ofensiva, es mejor. Ya Alexis tiene la pelota y uno siente que algo distinto va a pasar. El joven maravilla. Gol Juve que juega mañana. A 4 quedó nada más el conjunto de Alexis y también de Antonio Conte. Revisamos italiano. Ahí está, Gennaro Gattuso, su técnico. Y vamos ahora a la Superliga Turca con gol chileno. Luang para el Konyaspor, que enfrentó al Alyaspor de Junior Fernández, que se pondrá otra vez arriba en el marcador. Anisic para Konyaspor. Y este es el gol de nuestro compatriota a los 17 del segundo tiempo. Junior Fernández comenzaba la remontada de su equipo, que ingresó a los 8 del segundo tiempo. El chileno, con complicidad del portero, marcaba el 2-1. La segunda cifra para su equipo, Cavazetas, el griego, a los 35 ponía el 2-2. Y a los 42, Caraca pone el 3-2. El Allianz Sport terminó quinto en la posición, pero no clasificó a ligas europeas. Goles que destacan en España. Arturo Vidal rompió su récord en su carrera en Europa. Ya veíamos la buena actuación de Alexis, ahora revisamos la de Arturo Vidal. En su segunda temporada en España lo llevó a convertir el mejor promedio goleador desde que está en Europa. Siguen los elogios para el Rey Arturo, que de a poco se comienza a acercar a la Champions. Quieres saber Griezmann, qué bueno, vale, arriba, golazo. No me deja más feliz. Así lo destacó Diario Sport. 8 tantos en 1.663 minutos, promedio de una conquista, transcurridos 208 minutos en el campo de juego. Positivismo, mucha energía, es un futbolista importante, sin duda. Su mejor temporada goleadora en Europa fue en 2014, en esa anotó 11 goles. Ahora lleva 2 temporadas en el Barça con desarrollo similar. Comenzó como suplente, terminó entre los titulares. De vacaciones en Ibiza junto a sus hijos y su novia, el Rey goza los días libres que tiene el plantel blaugrana, pero después se enfocará en su obsesión. Y cumplir el sueño de ganar la Champions. Y ojalá sean 3 Champions. Que ganar la Champions.
En ganar la Champions. Napoli, Barcelona. 8 de agosto juega el Barcelona con el Napoli por los octavos de final de Champions. Vidal fue expulsado en la ida. Si no clasifican, el partido contra el Alavés podría ser el último del Rey. A punta de goles, Vidal deja su sello en Cataluña. Apareció Arturo, vital Arturo con su llegada de cabeza. ¿Se quedará o no Arturo Vidal? Lo veremos en el transcurso de que termine esta Liga Española. Y vamos ahora a lo de este señor Mbappé, Kylian, el francés que sufrió una lesión brutal ayer en la final de la Copa de Francia. Ya se confirmó el diagnóstico, pese a que estaba en su mejor momento. Se descartó rotura de ligamento. Claro que la lesión lo puede alejar de la participación de Champions League. La patada que estremeció al mundo del fútbol, que también provocó una pelea y una amarilla que con VAR fue roja. Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain, pasó el susto. Esguince de tobillo con lesión significativa del compartimiento lateral externo. Salió con muletas, tendría que estar entre 10 y 15 días fuera de las canchas. Mbappé no es el primero que sufre una brutal patada en el inicio de su carrera. Messi fue víctima de Asier del Horno del Chelsea a los 18 años. Más adelante, del checo Ufkalusi en 2010. Cuidado que lo de Messi tiene mala pinta, ¿eh? Está tendido sobre el terreno de juego, le ha enganchado de manera bastante fuerte. Una década después, se repite la historia. El expulsado Loic Perrin jugaba su último partido como profesional. Algunos dicen roja y cárcel. Pero el francés lo toma con optimismo. Despertar como vencedor, no hay mejor sensación posible. Gracias a todos por sus mensajes, me conmueve mucho. Buen fin de semana. El 12 de agosto juegan contra Atalanta por los cuartos de final de la Champions League. El tiempo corre contra Mbappé. Siguiendo la senda de Messi, los talentosos sufren con los violentos. Y mientras Mbappé sufría con su lesión, sus compañeros celebraban el trofeo ganado. Y así fue como Preston Kimpembe no se le ocurrió nada mejor que abrir una botella de champán e ir directo a su jefe, el entrenador Thomas Tuchel. Ahora, al parecer, había sangre en el ojo, porque Kimpembe ni siquiera sumó minutos. ¿Coincidencia o no? El francés algo se desquitó con su técnico por marginarlo del partido de la final de la Copa de Francia. Y mire esto, por favor, knockout histórico, el más rápido de la historia del boxeo femenino, 7 segundos, 6 golpes le propinó la estadounidense Serena Estrada a Miranda Atkins en una pelea que se disputó en California. 7 segundos, 7 golpes y al suelo. Dicen que es el knockout más rápido en los últimos tiempos del boxeo femenino. Ahí está, uno para allá, otro para acá. Solo con Boss Ian no vino ninguno. Y le envió al piso para convertirse en el knockout más rápido de la historia del boxeo femenino. Y otro accidente en el MotoGP. La semana pasada el campeón mundial Marc Márquez, ahora fue el turno de su hermano Alex. La casualidad es que ambos terminaron lesionados con el brazo derecho. Marc intentó participar en el Gran Premio de Jerez. De hecho, corrió la primera vuelta de clasificación, pero no pudo y debió retirarse y quedar fuera este fin de semana. Su hermano repitió la historia en la pista teniendo esa grave caída. Y con esta información terminamos deporte. Pausa comercial, pero usted continúe con Matías del Río y en 24 horas Central. Que esté muy bien. Buenas noches. Aglomeraciones, largas filas y congestión vehicular son imágenes ya recurrentes en el centro de Quilpué, en la región de Valparaíso, donde sus habitantes piden confinamiento obligatorio. Situación similar se vive en la región de Coquimbo, donde el alza de contagios ya ha motivado a los alcaldes también a pedir con urgencia una cuarentena.
Las imágenes son elocuentes. Aglomeraciones sin nulo distanciamiento físico son un escenario recurrente en pleno centro del Belloto en Quilpué. Sumado a esto, largas filas a las afueras de los grandes retails y una densa congestión vehicular son realidades que preocupan y en donde la cuarentena aparece como una opción entre sus habitantes. Veo mucha gente, la verdad de las cosas que todos los días aquí anda mucha gente. Así como está en Viña, Valparaíso, Calera, Quillota, entonces aquí también debe hacer cuarentena. Así como se ve la cosa, sí, yo creo que sí, porque anda mucha gente en la calle en este minuto y pienso que es adecuado. Me doy cuenta de que hay fila hasta para entrar a Ripley, a Fashion y las tiendas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la cuarentena debía haber hace mucho tiempo, porque en el mismo hospital dice que está lleno de contagio acá. A pesar del alto flujo de transeúntes en las calles de Quilpué y los más de 1000 contagios, desde el gobierno regional aseguran que la comuna registra una mejoría y no reúne las características para decretar un confinamiento obligatorio. Que han tenido una baja sistemática de los indicadores epidemiológicos en las últimas 2 semanas. En el último informe epidemiológico, con fecha 19 de julio, a un total de 61,6 casos por 100.000 habitantes. Es decir, prácticamente se redujo a la mitad la tasa de incidencia de casos activos, lo mismo que se puede analizar respecto del total de casos activos. Nosotros hoy día en la provincia hemos notado que ha habido una baja en los contagios y esa baja en los contagios ha hecho que, en definitiva, las personas a lo mejor también empiezan a relajar su conducta social. Así que aquí el llamado es definitivamente a la responsabilidad, a la corresponsabilidad, a ser solidarios con las personas que conocemos y con las que no también. Más alarmante aún es la situación en la región de Coquimbo. 146 casos confirmados y 5 fallecidos se registraron el día jueves. Aumentos de contagios que motivó a los jefes comunales a alzar la voz solicitando una cuarentena respaldada por el Colegio Médico y expertos. Y ahora se suma la Higuera, por ejemplo, con un número de casos súper alto y resulta que no habían tenido antes casos. Entonces yo creo que la región da en números por lo menos de la tasa de incidencia de casos nuevos como la velocidad de propagación del virus para decretar una cuarentena. La cuarentena es algo que hemos solicitado como Colegio Médico hace bastante tiempo, ya que por una parte los indicadores sanitarios demuestran de que hay una alta contagiosidad del virus, los casos activos han crecido de manera considerable y además nuestra red asistencial está tomando claros signos de fatiga. Desde la Intendencia no descartan que de continuar con estas cifras se van a evaluar medidas aún más restrictivas. No se ha tomado ningún tipo de decisión al respecto y es por eso que debemos de seguir manteniendo la calma y de tomar y estar preparados para cualquier medida que se pueda tomar, cualquier medida, si no es la cuarentena, alguna medida más restrictiva que nos ayude a controlar los contagios. La curva de contagios crece y crece en la región de Coquimbo y el aislamiento aparece como el mecanismo para frenar la tasa de contagios en una región al borde del desconfinamiento. ...24horas.cl. Y este viernes el Ministerio de Salud dio a conocer que 9 comunas del país pasarán de cuarentena a transición a partir del martes, mientras que la región de la Araucanía avanzará a apertura inicial, un grado más avanzado todavía en el marco del plan de desconfinamiento paso a paso. Ingresa a 24horas.cl y revisa en qué fase se encuentra tu comuna tras los últimos anuncios de la autoridad sanitaria. Y esta noche una gran historia chilena llega a nuestro cine en TVN. Daniel le ideará una gran estrategia para pedir el divorcio a su señora, lograr que sea ella quien finalmente lo abandone. Fernando Larraín, Javiera Contador, Daniel Muñoz llegan a nuestro cine en TVN para ser los protagonistas de Se busca novio para mi mujer. A continuación, después de 24 horas central. Muy buenas noches y gracias por venir.